¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, especialmente los compañeros que somos nuevos, revisar las clases grabadas, ¿no? Que es lo más importante. También, si no hemos presentado algún documento de la institución, por favor, realizarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, en este caso, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la cultura. Como ustedes saben, prácticamente la cultura se establece que es un parámetro, ¿sí? En donde nosotros como seres humanos nos identificamos, ¿no? Algunos historiadores establecen que la cultura es el término o que establece la actividad que todos los seres humanos realizamos. Entonces, por ejemplo, digamos, para nosotros, ¿qué es cultura? Un estilo de vida en una comunidad. Ya, muy bien, puede ser un estilo de vida, excelente. ¿Qué más es cultura? Señorita Sofía Gómez, por favor. Profe, no tengo voz casi, pero cultura creo que Profe, son las tradiciones. conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico. Ya, puede ser. Muy bien, señorita Sofía, parece que estamos enfermos. Muy bien, no se olvidarán de cuidarse muchísimo. Bien, entonces, como ustedes lo mencionan, ¿no? La cultura prácticamente es todas las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Y también se logra determinar, sí, por pueblos, por nacionalidades, sí, que prácticamente están envueltos en la gran diversidad que tiene el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos? Señorita Milena. Señorita Milena Medina, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días, ¿qué será cultura? ¿Qué podría ser? ¿Sí? ¿Qué culturas tenemos aquí en el Ecuador? Cañari, Saraguro, profe, Salasca, Muy bien, Tabalo. excelente. Tenemos una gran cantidad. Siona Secoya, hablamos también de los Achuar, tabaleños. Bueno, tenemos una gran cantidad de pueblos y culturas, ¿no? Prácticamente el término de la cultura establece, ¿no? Las actividades propias que realiza el ser humano. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde detalla, pues, personas que tienen una cultura diferente, ¿no? Y lo expresan directamente con su forma de vestir, su forma, en este caso, de interpretar, pues, la vida. De igual manera tenemos acá, aquí tenemos una imagen en donde representa diferentes pueblos, culturas, nacionalidades, que cada uno de ellos, obviamente, pues, nos comparten sus tradiciones y costumbres, ¿sí? Muy bien, cultura, me ayuda por favor en la lectura la señorita Génesis Denise, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas Cultura. tardes. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus aspectos genéticos o biológicos a la naturaleza. Sin embargo, presenta
diversas formas de entenderse. Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Ya, muy bien, señorita, muchísimas gracias, excelente, 10, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo acá, si bien es cierto, por nuestros aspectos genéticos, biológicos, prácticamente establecemos lo que son los parámetros del ser humano como tal, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros mantenemos pues nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones, y además de ello también tenemos nuestras características propias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallamos, en este caso, la presencia de culturas en Asia, ¿no? En general. Miren, por ejemplo, el color de su vestimenta, cómo todos ellos prácticamente están realizando una oración. Aquí podemos observar cómo ellos directamente están haciendo lo que es una tradición. Y aquí sobre todo también podemos detallar lo que es la vestimenta y en el caso de los niños están llevando unas rosas en su cabecita. Entonces, miren, cada una de estas culturas expresa mediante bailes, ritos, en este caso sus tradiciones, ¿no? Ahora, cultura. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Christian Wilson, por favor? Cultura. Sí, a la cultura lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensar a sí mismo, comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores. Valores existentes que pueden ir desde la religión, la moda, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y varios. Para mañana van a varios querer sí. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Es su modo de pensar en sí mismos, hablamos de la sociedad en general, los valores, en este caso, que se establecen dentro de la conducta moral del ser humano, la religión. Aquí hablamos, en este caso, de la historia, la economía. Y aquí directamente destacamos, ¿no? Todas las actividades que realiza el ser humano y por ende nosotros tenemos una gran diversidad en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una tradición y qué es una costumbre? ¿Qué es una tradición? Una tradición viene de generación en generación, tengo entendido. Ya, muy bien, excelente. De generación en generación, el conocimiento o los bailes o las tradiciones en general, dependiendo de la cultura que nosotros investiguemos, ¿no? Conocimiento, la experiencia, ¿sí? Las formas de hacerlo, prácticamente va de generación en generación. Ahora, ¿qué es la costumbre? Un hábito o práctica establecida en una sociedad. Muy bien, señor David. Excelente, 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, digamos, como costumbre, ¿sí? ¿Cuál es la costumbre del ecuatoriano? Ahora, digamos que tenemos una fiesta el día sábado, por darles un ejemplo, ¿no? Un bautizo, una comunión, confirmación, un matrimonio o un grado. Si la fiesta empieza a las 5 de la tarde, nosotros, ¿a qué hora llegamos? A las 8. A las 10 de la noche. A las 7 de la noche. Muy bien. Si empezamos a las 7, nosotros llegamos a las 9, 8 y media, 9 y media. Bueno,
En fin, entonces eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte también en que nosotros, en este caso, podemos determinar que cada territorio obviamente tiene sus propias características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando nosotros salimos a algún baile y al otro día nos estamos muriendo con el chuchaqui, con el malestar, ¿qué tipo de alimentos consumimos para que se nos pase ese malestar? Ya, Encebollado. otra Ya, muy bien, excelente el encebollado. Ahora, como ustedes saben, nosotros aquí en el Ecuador tenemos pues diferentes regiones, ¿no? Y cada región obviamente mantiene sus propias características. Por ejemplo, aquí en la región Sierra, ¿cuál es el plato típico? El hornado. el hornado, Ya, muy bien, sí. Generalmente las personas que viven en la sierra, ¿cómo se visten? Con Serrano. ana- Serranos. Ya, ¿cómo se visten? con ceviche, anaco, cumbi y Ya, muy bien, puede ser, excelente. Los platos típicos, ¿sí? La música, ¿qué tipo de música generalmente tenemos en la sierra? quichua. nacional, La cumbia. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces es parte directamente de nuestras características. En la región costa, si hablamos de platos típicos, ¿cuál será el plato típico más importante? Aito. El Ceviche. encebollado, el ceviche. Muy bien. Ahora, ¿cómo se visten las personas que viven en la costa? Romanos. Calor. Ya, muy bien, excelente. Tienen la ropa un poquito más ligera. La música, ¿qué música será que tenemos en la región costa? Salsa. andan, Ya, puede ser, muy bien. Tenemos pues una gran variedad, ¿no? Si yo preguntara, ¿cuál es el animal típico de la costa? El pescado. Los mariscos, ya, puede ser, muy bien. En el oriente, ¿sí? ¿Cómo viven o cómo se visten las personas que viven en el oriente? Se visten con... ¿Normal? Ya, podría ser. ¿Será que el clima de allá es caliente o es frío? Caliente. caluroso, Caliente. Doloroso. Excelente, muy bien. Prácticamente ahí también pues tenemos algunas culturas, ¿no? Ahora, el plato típico, ¿cuál es el plato típico del oriente? El maito. El maito, muy bien. Animales representativos de la Amazonía. La serpiente. La guanta. Agua. La guata, muy bien, excelente. Y finalmente la región de Galápagos o la región insular, ¿no? ¿Qué animales tenemos representativos de esa región? La Las tortuga. La tortuga. focas y la iguana. Las tortugas, muy bien, excelente. Entonces, mantenemos las características propias de nuestro territorio, ¿no? Entonces, un ecuatoriano, si tenemos a las 5 de la tarde el evento, llegamos 7, 8, 9, 10 de la noche. Si en este caso tenemos lo que es algún problema, ¿sí? Generalmente no lo hablamos directamente con palabras, sino a través de otras situaciones que no debemos ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el deporte que más se practica aquí en el Ecuador? Fútbol. El fútbol. El fútbol. Excelente, muy bien, el fútbol. Otro deporte que más se practica. El básquet. El El boli. 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 El boli, Natación. muy bien, natación, básquet, bueno, dependiendo directamente cómo nosotros que queramos realizar lo que es el ejercicio, ¿no? Pero finalmente tanto el fútbol como el boli prácticamente son deportes que se practican, en este caso por la mayoría de los ecuatorianos, ¿no?
Entonces, miren, nosotros tenemos nuestras características propias, ¿no? Entonces, aquí, de igual manera, en otros países tienen también sus propias características, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros obviamente tenemos lo que es una gran diversidad de pueblos, de culturas, y además de ello, todas nuestras actividades prácticamente detallan como cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la tradición y de la costumbre, la tradición, sí, es algo que sigue, obviamente, una festividad de generación en generación. Por ejemplo, ¿qué tipo de bailes o tradiciones tenemos aquí en el Ecuador? Las fiestas de pueblo. Hacer pantalón, Santiago. Ya, muy bien, las fiestas del pueblo, excelente, ¿qué más? La mama negra. La mama negra, muy bien, excelente, ¿qué más tenemos acá? El paso de Chagra. Excelente, muy bien. El pase del Chagra, también tenemos lo que son las fiestas del Inti Raymi, las fiestas de Píllaro, el carnaval. Bueno, tenemos una gran cantidad de festividades, ¿no? Independientemente participe o no participe, esa tradición pues va a seguir, ¿sí? Ahora, dentro de la tradición, la costumbre prácticamente es algo que nosotros podemos cambiar. Digamos que hoy en día, por ejemplo, trabajamos de 8 a 5 de la tarde. 7 de la noche llegábamos directamente a nuestra casa, ¿no? Pero, oh sorpresa, en este caso, digamos, de 8 a 5 trabajábamos y después en la noche decidimos pues ir al gym, ¿sí? Entonces nosotros fuimos cambiando, ¿sí? Nuestra forma o estilo de vida, ¿no? Entonces si trabajábamos de 8 a 5, antes no iba al gimnasio y después digo, no, quiero mejorar, me voy al gimnasio a tener un poquito más de resistencia. Excelente, entonces ya no regresaba a mi casa, sino pues pasaba al gimnasio, ¿no? Y después digamos que laboramos más, trabajamos más y ya no tenemos tiempo para el gimnasio, obviamente pues nos vamos a casa. Entonces miren, son cosas, son actividades que prácticamente nosotros podemos modificar, ¿no? Entonces, si antes de solteros, ustedes en este caso, fin de semana, ¿pasaban en casa o no pasaban en casa? Cuando eran solteros. Muy bien. No. Muy poco, excelente. Entonces son cambios que nosotros tenemos directamente en nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente se establece de que en cada actividad que nosotros realicemos es parte de la cultura en general. Miren, por ejemplo, en estas imágenes de acá podemos observar diferentes culturas que cada una de ellas expresan sus tradiciones mediante la forma de vestir, mediante la forma de hablar y los bailes tradicionales que tenemos acá, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Yasmín, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, dice, ya, eso de la cultura, no. Sí, por favor. Ya. La palabra cultura proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón lo empleó como cultura animi, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se vinculó con esos aspectos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, el término cultura proviene, en este caso, de un vocablo latino cultus, que significa cuidar del campo y del ganado en general, ¿no? Lo que hoy en día nosotros llamamos cultivar. Sin embargo, el pensador Cicerón prácticamente estableció con el nombre de cultura animi, que quiere decir cultivar el espíritu,
¿no? En el cual decía que prácticamente un ser humano, mientras más trabajo tenga, mientras más conocimiento tenga, obviamente pues podrá en este caso desarrollarse de la mejor manera en su sociedad, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de diferentes pueblos, culturas y nacionalidades que tiene el mundo, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Ana María. Sí, profe. Ana María Gualias, por favor. Cultura. De esta manera hace también el uso de culto y culta para referirse a aquellos individuos que han cultivado su espíritu. Y se le da al término cultura un significado similar a la civilización, de ser civilizado. De allí proviene también la distinción entre una cultura elevada o alta, una popular o baja, de acuerdo a la distinción entre las clases sociales. Sin embargo, hoy en día el concepto se emplea mucho más amplia y democráticamente, como dijimos al principio, para citar todos los aspectos espirituales, raciales y sociales de la humanidad. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, también el término culto, oculta, se aplica en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, esa persona es muy culta, ¿a qué me refiero? Cuando dice muy culta, Ya, muy bien. Cuando una persona es culta, ¿a qué se refiere? como tranquila y puede ser eso como Que tiene claros principios, podría ser. Ya, muy bien, tiene principios, tiene valores, excelente. ¿Qué más será una persona culta? La manera de expresarse. También, excelente, muy bien, que tiene pues una manera de expresarse y que obviamente mantiene sus valores, mantiene su comportamiento pues muy adecuado en la sociedad, ¿no? Ahora, cuando yo digo una persona es inculta, ¿a qué me refiero? Una persona imprudente, falta de educación. Puede ser, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser cuando nosotros hemos escuchado alguna vez que nos dicen que esa persona es inculta? ¿Qué más podrá ser? Rústicos y groseros. Muy bien, excelente. Puede tener un comportamiento un poco agresivo, ¿no? Entonces, miren, son términos que todavía pues seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Y también tiene bastante similitud con el término de ser civilizado. A ver, por ejemplo, cuando nos estamos comportando mal, viene nuestra mamá, nuestro papá o nuestra esposa, nuestro esposo nos dice, por favor, sé civilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que esté tranquilo. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? Que tome con coherencia las cosas, lo que está sucediendo. Excelente, muy bien. Que tome de la mejor manera, que tenga un buen comportamiento, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, no seas malo, no tengas un mal comportamiento, por favor, sé civilizado. Entonces, miren, son términos que prácticamente las seguimos utilizando para establecer, ¿no? Parámetros de conductas morales, parámetros en la sociedad y además de ello, cómo nos relacionamos, ¿no? Aquí también podemos determinar algunos aspectos importantes como los tipos de cultura, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Lidia Noemí? Con mucho gusto. Tipos de culturas. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura, unas de las cuales pueden ser según estrato social,
Se habla de alta y baja cultura para referir respectivamente a las culturas de clases privilegiadas y dominantes, y las de vulgo y la tradición popular. Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, pero hoy se entiende que ello es únicamente porque pertenecía a la élite letrada. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, dentro de los tipos de cultura podemos hablar del estrato social, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente dentro de la élite social se establecía pues una cultura alta y una cultura baja o popular, ¿no? Entonces, prácticamente se establecía que la clase alta como tal tenía pues un conocimiento, tenían mayores recursos para acceder en su momento a la educación y obviamente pues mantenían lo que es un dominio sobre la sociedad en general, ¿no? Mientras que la cultura baja también se establece como la cultura que es dominada y además de ello en la cual nosotros nos desenvolvemos de la mejor manera. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, si yo quiero decir amigo a una persona, ¿cómo generalmente lo tratamos? Brother. Bro, claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo le tratamos a un amigo? Body. Muy bien, excelente. Ahora, en este caso, miren, por ejemplo, son términos que nosotros pues podemos, en este caso, interpretarlo, ¿no? Y en base a nuestra sociedad, obviamente, lo comprendemos. Ahora, si nosotros nos vamos, digamos, al Perú, ¿cómo generalmente trata un peruano a un amigo? Tienen, por ejemplo, entre ellos, en este caso, un término que prevalece bastante es causa. Entonces, eso quiere decir, pues, amigo también. Entonces, miren, cada territorio, sí, cada país tiene sus propios términos, ¿no? Y obviamente, pues, dentro de su sociedad son bastante comprensibles, ¿sí? Entonces, de igual manera, en el estrato social prácticamente se establece la cultura alta y la cultura baja o popular en general, ¿no? Entonces, antiguamente se le consideraba que la clase alta tenía pues mejores condiciones para acceder a la educación y obviamente pues eran aquellos que tenían pues conductas morales aceptadas dentro de su sociedad, ¿no? Hoy en día pues se establece para todos los parámetros. El segundo tipo de cultura tenemos según el uso de la escritura. ¿Me ayuda por favor el señor Walter Querubín? Dicen buenas tardes. Tipos de cultura. Buenas tardes. Según el uso de la escritura, se puede hablar de culturas orales o áfragas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ella para hacerlo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, aquí se nos menciona en base a la escritura, ¿no? Pero también nos hablan de información, pues, oral. Es decir, por ejemplo, si alguien en este momento me está doliendo fuertemente mi cabeza y no tengo medicación cercana, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? Plantas medicinales. Ya, muy bien. ¿Cómo cuáles? Ya, muy bien. ¿Qué plantas serán buenas para tratar el dolor de cabeza? ¿Cuáles serán? Ya, muy bien. La manzanilla, excelente. ¿Qué más? La menta, dicen. La menta también, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes de dónde aprendieron que esas plantas eran buenas para el dolor de cabeza? De mi abuelita. Excelente, muy bien, de nuestro abuelito, de nuestro papá, de nuestra mamá, ¿no? Es decir, que el conocimiento se transmite vía oral
y va de generación en generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que esas plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza y en su momento nosotros también se los vamos a indicar a nuestros hijos. Y bueno, obviamente nuestros hijos, a los hijos de sus hijos, y eventualmente ese conocimiento va a perdurar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos duele la cabecita, tenemos plantas medicinales. Si nos duele nuestra barriguita, si tenemos en este caso algún golpe, de igual manera pues tenemos plantas medicinales. Es decir, el conocimiento que va de generación en generación y es transmitido pues en este caso por conversaciones, en el caso de alguna situación en el cual nosotros busquemos información sobre alguna cultura, sobre, en este caso, mayormente de nuestros antepasados como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de cultura en base al desarrollo histórico, ¿no? Si bien es cierto, se establece, ¿sí?, que desde el aparecimiento del ser humano nosotros hemos transitado por una serie de etapas dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, desde el aparecimiento del ser humano nosotros nos manteníamos conocidos directamente con el nombre de culturas primitivas, ¿no? De la comunidad primitiva en donde aparecieron los seres humanos, donde logramos evolucionar, en donde todos vivíamos en una sociedad, en donde todos participábamos, en donde todos prácticamente nos alimentábamos en general, ¿no? Después, con el pasar del tiempo, se fueron fortaleciendo actividades como cazar a los animales, recolectar las frutas, y eventualmente se dieron cambios dentro del sistema agrícola. Es decir, prácticamente apareció lo que es la agricultura en general, ¿no? Sí, entonces prácticamente nosotros como sociedad hemos avanzado muchísimo, sobre todo mediante los modos de producción que en su momento también lo mencionó el señor Mahat, ¿no? Por ejemplo, la comunidad primitiva, que prácticamente es la primera etapa. Después tenemos el esclavismo, ¿sí? Después tenemos el feudalismo y finalmente en el modelo económico que nos encontramos al día de hoy, ¿cuál será? ¿Cuál será? A ver, 10 en este momento. La democracia. Casi, casi, pero no. Otro. ¿Cuál será? ¿Me podría repetir? Claro, excelente, muy bien. Dentro de los modos de producción, sí, tenemos los siguientes: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, y en el modelo de producción que estamos en la actualidad, ¿cuál será? 10 en este momento, si no, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Cuál será? ¿Será el capitalismo o el socialismo? El socialismo. Socialismo. Casi, casi, pero no es el Capitalismo. Capitalismo. Excelente, me hacen acuerdo al final para la actividad. Entonces, miren, el capitalismo viene a ser pues la última parte del modo de producción y además de ello es la última etapa en donde prácticamente nosotros hemos logrado desarrollarnos, ¿no? Ahora, otra clasificación de los tipos de cultura establecemos en base a su religión. Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, cada pueblo, cada cultura, cada nacionalidad tienen sus propios dioses, tienen sus propias costumbres, tradiciones, y que hasta el día de hoy son realizadas por estas culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la cultura indígena, ¿cuál es el dios más importante de ellos? El Inti Raymi. El sol. El sol. El Inti, que viene a ser el sol. Excelente, ¿no? Y pues es una de las festividades que hasta el día de hoy las seguimos practicando. Entonces, miren, cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, tienen sus propios dioses y sus propias costumbres, ¿no? Ahora, los elementos de la cultura, tenemos algunas características importantes: los valores, que cada cultura lo tiene, las normas y sanciones. Por en el caso de los indígenas,
Cuando una persona cometió un error dentro de la comunidad indígena, ¿qué tipo de sanciones tienen ellos? Le castigan, dice. Muy bien, excelente. Se conoce como la purificación. Entonces, miren, cada cultura tiene directamente lo que son sus normativas y sanciones en general, ¿no? De igual manera, pues, cada una de ellas tiene sus propias creencias. Aquí también hablamos de los símbolos o emblemas en general, ¿no? Por ejemplo, si yo les indico una cruz, ¿a qué religión generalmente pertenece esa cruz? Católico. Ya, puede ser, muy bien. Cristiano. El cristianismo, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los símbolos o de los emblemas, si yo, digamos, en el deporte, yo les indico un pequeño balón, ¿a qué deporte estoy haciendo referencia? Fútbol. Al fútbol, muy bien. Si, por ejemplo, estamos en el Día de la Madre y nosotros hacemos lo que es un símbolo con el rostro de nuestra madre, ¿sí? Entonces, hacemos una actividad en donde representa, ¿sí?, la imagen, ¿no? Entonces, dibujamos a nuestra madrecita y eso es un símbolo en donde representamos el Día de las Madres, ¿no? En emblemas, en donde generalmente tenemos hasta el día de hoy, ¿no? El idioma que de igual manera, pues, cada cultura, pueblo y nacionalidad lo tiene, ¿no? En el caso de las culturas indígenas, acá hablamos del quichua o el quechua. Quichua. Quechua. Quichua. El quichua, muy bien, y el quechua prácticamente en Perú, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de los ejemplos en el mundo, las culturas, bueno, en el caso de la cultura china, las culturas europeas, las culturas precolombinas y las culturas 2.0. Bien, entonces, por ejemplo, los ejemplos de cultura, ¿sí? Prácticamente tenemos en todo el mundo, ¿sí? Las culturas que tenemos en la actualidad y las culturas que han existido en el pasado, ¿no? Aquí hablando un poquito de los egipcios, de la civilización china, india, griegos, romanos, que son las culturas que nos han dejado bastantes aportaciones, ¿no? Y pues la última parte que nos dice la cultura 2.0 nos hace referencia a la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo deseo conocer información acerca de los egipcios, no necesariamente tendría que viajar hasta el sitio donde se encuentra esta cultura, sino más bien ingresar al internet, ver películas, series, libros, en donde me permitan conocer acerca de esta cultura. Entonces, prácticamente se establece de que todo lo que el ser humano haga, realice, es cultura. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Liz. No, Liz. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, nos vemos en Ciudadanía, nos conectamos, bueno, en ese caso me conecto a la 1:50, por favor, ¿sí? Vayan a tomar un vasito con agua, si pueden, almuercen y nos encontramos a la 1:50, ¿sí? Listo.